Hola, buenas tardes. A continuación les vamos a presentar el tema de poblaciones. El equipo está conjugado por Brian Nava, Brandon Rodríguez, Saúl de Jesús y yo su servidora Diana Elvira. Bueno, a continuación, ¿qué son las poblaciones? Las poblaciones es un lugar donde habitan varias especies en un área determinada. ¿Okay? Se presentarán los temas de tamaño, densidad, dispersión poblacional, tasas de natalidad, mortalidad y migración. Okay. El tamaño se define por una cantidad de especie que habita en una área. Para facilitar este tema, la densidad es un número de individuos de la misma especie que se encuentran en un área determinada. Bueno, ahora vamos con el tema de natalidad. La tasa de natalidad es el número de individuos originados en un tiempo determinado. La tasa de natalidad de una población puede ser bruta o específica. La primera se refiere al número de nacimientos en una unidad de tiempo. Esta se calcula con el número de nacimientos al año por 1000 entre el número de población total. La segunda incluye la cantidad de nacimientos de cada individuo que produce en una unidad de tiempo. Eso se calcula con el número de nacimientos al año por 1000 entre el número de organismos de una edad reproductiva. Mortalidad. La mortalidad es la pérdida de individuos de una población. ¿Qué quiere decir esto? Que en una población, al momento de que una persona fallece, independientemente de las circunstancias o alguna enfermedad, se le llama mortalidad, el simple hecho de que haya muerto en un conjunto de población. La tasa de mortalidad. ¿Qué es la tasa de mortalidad? Se refiere al número de individuos de una población muertos en un cierto tiempo. Esto quiere decir que, un ejemplo, si en un año en una población rural, ya sea como sea, mueren 100 personas, ese conteo se hace en ese tiempo, o ya puede ser por mes o por semanas inclusivamente. Y eso es lo que es la tasa de mortalidad. La mortalidad bruta se refiere al número de muertes por unidad de tiempo. Es similar al anterior, ya que se contea independientemente del número de personas que hayan muerto en diferente tiempo o circunstancia. La mortalidad específica se refiere al número de muertes en un sector específico, o sea, en una comunidad, entre una familia, podría decirse también, de una población por un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en una población puede morir gente, ya sea por una enfermedad o un virus que haya estado en ese lugar, ya que por lo mismo esa población, ese conjunto de población se ve afectado y ciertas personas mueren. Eso es lo que se le llama la específica. Ya podría ser el virus, sería lo que sería la causa de la muerte, y eso sería mortalidad y sus derivados. ¿Qué es la migración? La migración es el desplazamiento que realizan los individuos de una población hacia otras áreas para conformar una nueva población. Esto ocurre podría decirse diariamente en México, que es cuando las personas con necesidades, ya sea económicas o para trascender a una vida mejor, realizan esto que se llama migración, lo cual se podría ver como cruzar la frontera o llegar a otros países o ciudades que no son de su origen. Es por eso que muchas personas en México en la actualidad usan lo que es la migración para conseguir mayores oportunidades, ya sea económicas o personales. Y hay que resaltar que inmigración no es lo mismo que la migración. La inmigración es lo contrario, es cuando personas que no están en su lugar de origen
o sea, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país, ciudad, regresan a su pueblo, en donde nacieron, pues vaya, es su lugar de origen, donde ellos han estado siempre. Es lo contrario de migración, que cuando ellos se van. Y dice que la tasa de migración es el número de individuos que se desplaza a otras áreas en una unidad de tiempo. Hay muchos ejemplos que describen lo que es la tasa de migración, pero el ejemplo que les voy a presentar es el de la mariposa monarca, el cual migra hacia México desde Canadá. Dice que recorre aproximadamente 120 kilómetros en todo el trayecto de Canadá hacia México, ya que pasa por Estados Unidos. Y dura alrededor de 33 días el viaje. Es un viaje algo largo, pero como pueden ver, es el conjunto de mariposas. Están en una población la cual está haciendo la acción de migrar hacia México, ya que es en primavera cuando ocurre esto, cuando el ecosistema, el medio ambiente es más favorable para las mariposas, ya que en Canadá puede que haya tiempo de fríos y eso no les conviene mucho. Al lugar al que llegarían las mariposas en lo que se refiere sería la ciudad de Michoacán, que es normalmente es la que tiene el llamado santuario de mariposas. Y como pueden ver, pues aquí dice que la tasa de inmigración, la inmigración se hace debido a la inmigración menos la inmigración por 1000, y ya eso lo dividimos en lo que sería la población total, y ese resultado pues es lo que llamamos tasa de inmigración, y es lo que les estoy hablando en este tema. Crecimiento poblacional es el aumento o disminución de la densidad que representa como factores que modifican a la tasa de natalidad, mortalidad y migración. Estos se dividen en dos factores. Uno es el crecimiento exponencial y el otro el crecimiento logístico o sigmoidal. Crecimiento exponencial son los recursos que pueden limitar a una población que están en forma que tal permite un crecimiento descontrolado en los individuos. Un ejemplo de esto es que hace mucho salió en una noticia que un hombre llevó unos conejos a una isla, el cual no era su hábitat. Entonces, estos conejos se reproducieron masivamente, ya que no había un depredador que los cazara. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el crecimiento, sobre los factores de limitación de una población. Los factores de limitación de una población se refiere a los recursos o alimentos que son fundamentales para el crecimiento de una población. En este caso puede ser el alimento, el agua y algunos recursos que son fundamentales para que la población crezca. Existen dos factores, uno es de competencia y otro es de depredación. Lo de competencia se refiere que es un proceso por medio del cual los individuos de distintas poblaciones tratan de obtener algunos recursos que tienen en común. Algunos recursos que tienen en común puede ser como por ejemplo el agua, los alimentos, el espacio, entre otras cosas que hacen que crezca. Esto se llama competencia, ya que las dos especies buscan el mismo recurso, y es una competencia porque los dos tratan de ganar lo que es este factor. Por ejemplo, puede ser cuando un caballo y no sé, en la selva, puede ser cuando una hiena y un león buscan la carne, buscan alimentarse y están en busca de, no sé, de linces. Entonces estos se dispersan por la selva, por la sabana, perdón, y buscan ganar primero los antílopes, los linces, y pues se dispersan, y el que gana eso es una competencia. El otro es de la forma de depredación. La depredación es otro factor limitante de una población, donde los depredadores establecen una especie de control poblacional que es vital para regular la dinámica de los ecosistemas. ¿A qué se refiere la depredación? La depredación
es cuando en una población no hay, hay un individuo que requiere de alimento para sobrevivir y lo que hace es devorarse a otro individuo, ya sea de su misma especie o de otra especie que está en común. Por ejemplo, puede ser cuando un animal pues no cuenta con los suficientes recursos y está a punto de morir. Entonces este animal busca otras alternativas y lo que le pueda tener de opción es devorarse a otro animal, ya sea que no sea de su misma especie o que sea de la misma especie.